El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo de naranja las calles polvorientas de la ciudad. El aire olía a café recién hecho y a pan horneado en las panaderías cercanas. Yo caminaba rápido, con los zapatos gastados resonando contra el pavimento, el delantal aún arrugado en mi mochila. Era otro día más en el restaurante, otro turno de 12 horas que me dejaba los pies hinchados y la espalda adolorida. Pero no me quejaba. No podía. Cada peso que ganaba como mesera era un paso más hacia algo mejor, aunque todavía no sabía qué. El restaurante estaba en una esquina concurrida, con mesas de madera desgastada y manteles a cuadros que nunca parecían estar del todo limpios. El lugar no era elegante, pero tenía su encanto. El bullicio de los clientes habituales, el tintineo de los platos, las risas de las familias que venían los fines de semana. Yo llegaba temprano, siempre. Me gustaba tomarme un momento para respirar antes de que empezara el caos. Mientras limpiaba las mesas, sentía los ojos de mi jefa, doña Marta, siguiéndome desde la caja. Era una mujer dura, de pocas palabras, pero justa. Me había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y eso no lo olvidaba. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, como si el día estuviera cargado de presagios. Mientras colocaba los cubiertos en una mesa, la puerta se abrió con un campanilleo y entró un grupo de jóvenes. Eran 5, todos con ropa cara, relojes brillantes y esa actitud de quienes se creen dueños del mundo. Los reconocí al instante, eran de esos que venían de la universidad privada al otro lado de la ciudad, los que dejaban propinas miserables y trataban a los meseros como si fueran invisibles. Pero uno de ellos destacaba más que los demás. Alto, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa que era más burla que amabilidad. Sus ojos se clavaron en mí desde el momento en que entró. «Oye, mesera», dijo, apenas sentándose, con un tono que destilaba superioridad. «¿Nos traes la carta o qué? No tenemos todo el día». Respiré hondo, forcé una sonrisa y les llevé los menús. No era la primera vez que lidiaba con clientes así. Mientras tomaba sus pedidos, él seguía hablando, alzando la voz para que todos en el restaurante lo oyeran. Hablaba de su coche nuevo, de un viaje que planeaba a Europa, de lo tedioso que era lidiar con gente mediocre en su día a día. Sus amigos reían, asintiendo como si fueran parte de una obra de teatro. Yo, mientras anotaba sus pedidos, sentía el calor subiéndome por el cuello. Pero me mantuve callada. Siempre lo hacía. Cuando regresé con sus bebidas, él me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un mueble viejo. «¿Y tú?», preguntó, recostándose en la silla con una ceja levantada. «¿Siempre has sido mesera o qué? Porque, no sé, pareces de las que podrían hacer algo más, si tan solo lo intentaran». Sus amigos soltaron risitas, y yo apreté la bandeja contra mi pecho. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de rabia y vergüenza. Quise responderle, decirle que no tenía idea de quién era yo, de lo que había pasado para estar ahí, de las noches sin dormir, de los sueños que aún guardaba en un rincón de mi corazón. Pero no dije nada. Solo sonreí, tensa, y murmuré algo sobre ir a buscar sus platillos. En la cocina, mientras esperaba que el cocinero terminara los pedidos, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Recordé las palabras de mi madre, hace años, cuando todavía estaba conmigo: «No dejes que nadie te haga sentir menos. Tú vales más de lo que ellos ven». Pero en ese momento, con las risas de esos chicos resonando en mi cabeza, era difícil creerlo. Me sentía pequeña, atrapada en un delantal que olía a fritura y en un trabajo que, aunque me mantenía a flote, no era lo que soñaba de niña. Cuando volví con los platos, él seguía hablando, ahora sobre su futuro. Decía que pronto trabajaría en una empresa importante, que su familia tenía contactos, que él estaba destinado a grandes cosas. Cada palabra era como un alfiler pinchando mi piel. Pero entonces, mientras dejaba su plato frente a él, algo pasó. Nuestras miradas se cruzaron,
Y por un segundo, vi algo en sus ojos. No era solo arrogancia. Había algo más, algo que no pude descifrar, pero que me hizo sentir que ese encuentro no sería el último. El resto del turno pasó en una neblina. Limpié mesas, atendí a otros clientes, sonreí como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Una chispa, pequeña pero persistente. Ese chico, con su actitud y sus palabras cortantes, no sabía que acababa de despertar algo en mí. No era solo rabia. Era una promesa. Una promesa de que no siempre sería la mesera. Una promesa de que algún día, de alguna forma, le demostraría que estaba equivocado. Esa noche, al llegar a mi pequeño departamento, me senté en la cama con mi cuaderno en las manos. Siempre había tenido ideas, planes, sueños que garabateaba en las noches cuando el cansancio no me vencía. Pero esa vez, escribí con más fuerza, con más claridad. No sabía cómo, pero iba a salir de ese restaurante. Iba a construir algo más grande, algo que nadie, ni siquiera ese chico, podría ignorar. Días después, mientras servía café a un cliente habitual, doña Marta me llamó a un lado. Sus ojos, siempre severos, tenían un brillo distinto. «Alguien dejó esto para ti», dijo, entregándome un sobre blanco con mi nombre escrito en una caligrafía elegante. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota, breve pero precisa: «Tienes potencial. No lo desperdicies. Reúnete conmigo el viernes a las 3 en el café de la plaza». No había firma, solo una dirección. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? No tenía idea, pero algo en mí sabía que ese sobre era el primer paso hacia algo más grande. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor ropa, aunque no era gran cosa, y caminé hacia el café con el corazón latiendo a 1000. No sabía quién me esperaba, ni qué quería de mí. Pero mientras cruzaba la plaza, con el sol calentándome la piel, sentí que el destino, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de girar a mi favor. El café de la plaza estaba lleno de vida esa tarde. El aroma a expreso se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas. Yo estaba parada en la entrada, con el sobre arrugado en la mano, escaneando las mesas. No sabía a quién buscaba, pero sentía un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de dar un salto al vacío. Mi ropa, aunque era lo mejor que tenía, se sentía fuera de lugar entre los clientes elegantes que charlaban despreocupados. Ajusté mi blusa y respiré hondo. No iba a dejar que los nervios me ganaran. Una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño impecable, levantó la mano desde una mesa al fondo. Sus ojos, agudos como los de un halcón, me estudiaron mientras me acercaba. Vestía un traje sastre impecable, y en su muñeca brillaba un reloj que probablemente valía más que todo lo que yo poseía. Me senté frente a ella, tratando de no parecer tan intimidada como me sentía. «Tú debes ser la del restaurante», dijo, sin preámbulos, con una voz firme pero no antipática. «Me llamo Victoria. Siéntate derecha, por favor. La primera impresión siempre importa». Me enderecé de inmediato, aunque no pude evitar sentirme como una niña regañada. Victoria sacó una carpeta de cuero negro y la abrió frente a mí. Dentro había hojas llenas de gráficos, números y palabras que no entendí del todo, pero que parecían importantes. Ella no me dio tiempo de procesar. «Te vi trabajar el otro día», continuó, tamborileando los dedos sobre la mesa. «¿Tienes algo? No sé qué es exactamente, pero lo vi en cómo manejaste a ese grupo de idiotas con sonrisas falsas. Paciencia, inteligencia, control. Eso no se enseña. Pero también vi algo más. ¿Miedo? ¿Inseguridad? No estoy segura. Dímelo tú». Tragué saliva. Nadie me había hablado tan directo en mucho tiempo. Quise defenderme, explicar que no era miedo, que era solo cansancio, que la vida no había sido fácil. Pero algo en su mirada me dijo que no aceptaría excusas.
Así que fui honesta. No es miedo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Es, no sé, frustración. Quiero más, siempre lo he querido. Pero no es tan fácil cuando no tienes contactos, ni dinero, ni un título colgado en la pared. Victoria sonrió, apenas, como si mi respuesta hubiera pasado una prueba invisible. Bien. La honestidad es un buen comienzo. Ahora escúchame con atención, porque no repito las cosas. Tengo un negocio, una empresa de catering que está creciendo más rápido de lo que puedo manejar. No busco meseras, no busco empleados que solo sigan órdenes. Busco a alguien con fuego, alguien que pueda tomar decisiones, liderar, aprender rápido. Y creo que tú podrías ser esa persona. Pero no te equivoques, no te estoy regalando nada. Si quieres esto, vas a trabajar como nunca has trabajado en tu vida. Mi cabeza daba vueltas. ¿Una oportunidad así, de la nada? Era casi demasiado bueno para ser verdad. Pero antes de que pudiera responder, ella deslizó un contrato frente a mí. Era un acuerdo para un puesto de asistente en su empresa, con un sueldo que hizo que mis ojos se abrieran como platos. No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba en un mes en el restaurante. ¿Por qué yo? Pregunté, incapaz de contenerme. No me conoce. No sabe nada de mí. Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Porque vi cómo te movías en ese restaurante. Vi cómo manejaste a ese imbécil que te habló como si fueras menos que él. Y vi cómo, a pesar de todo, seguiste haciendo tu trabajo con dignidad. Eso me dice más de ti que cualquier currículum. Ahora, la pregunta es, ¿tú confías en ti misma lo suficiente como para tomar esto? No supe qué responder. Una parte de mí quería firmar el contrato ahí mismo, pero otra parte, la que había aprendido a dudar de las cosas que parecían demasiado buenas, me hacía hesitar. Victoria no me presionó. Solo dejó el contrato sobre la mesa y dijo que tenía hasta el lunes para decidirme. Esa noche, en mi departamento, no pude dormir. Di vueltas en la cama, con el contrato en la mesa de noche, mirándome como si tuviera vida propia. Pensé en mi madre, en sus palabras, en los años que había pasado luchando sola. Pensé en el chico del restaurante, en su sonrisa burlona, en cómo me había hecho sentir tan pequeña. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. No era solo rabia, era determinación. Si iba a tomar esta oportunidad, no sería solo por mí. Sería para probarle al mundo, y a mí misma, que podía ser más de lo que todos pensaban. El lunes, volví al café con el contrato firmado. Victoria no pareció sorprendida. Solo asintió y me dio una dirección. Empiezas mañana. A las 7 en punto. No llegues tarde. El primer día en la empresa fue un torbellino. El lugar era un almacén convertido en una especie de cuartel general, lleno de cajas de suministros, cocinas industriales y un equipo de personas que corrían de un lado a otro. Me asignaron a una oficina pequeña, con un escritorio lleno de papeles y una computadora que parecía tener vida propia. Mi trabajo, al menos al principio, era organizar pedidos, coordinar con proveedores y asegurarme de que todo estuviera listo para los eventos. No era glamoroso, pero era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Trabajaba hasta tarde, aprendiendo todo lo que podía. Victoria era una jefa exigente, pero también una maestra. Me enseñó a negociar, a leer contratos, a manejar crisis cuando un cliente cancelaba a última hora o un proveedor fallaba. Cada error era una lección, cada éxito un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Pero no todo fue fácil. Había días en los que dudaba de mí misma, en los que sentía que no encajaba en ese mundo de trajes elegantes y conversaciones sofisticadas. Una vez, durante un evento importante, uno de los clientes me miró con desdén y preguntó si yo era la ayudante. Sentí esa vieja punzada de vergüenza, pero esta vez no me quedé callada. Soy la que hace que este evento funcione, respondí, con una sonrisa que escondía mi nerviosismo.
El cliente se quedó en silencio, y Victoria, que estaba cerca, me lanzó una mirada de aprobación. Fue la primera vez que sentí que realmente pertenecía a ese lugar. Un día, mientras revisaba una lista de nuevos clientes, vi un nombre que me detuvo en seco. Era él. El chico del restaurante. Su empresa había contratado nuestros servicios para un evento corporativo. Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo. Esta vez, era algo diferente. Era la oportunidad de enfrentarlo, no como la mesera que él había humillado, sino como alguien que estaba construyendo su propio camino. El aire en la oficina se sentía denso esa mañana, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. La lista de clientes estaba abierta en mi pantalla, y su nombre seguía allí, quemándome los ojos cada vez que lo leía. No podía creerlo. Después de meses de no pensar en él, de enfocarme en mi trabajo, en aprender, en crecer, ahí estaba de nuevo, como un eco del pasado que se negaba a desvanecerse. Pero esta vez, no era solo un cliente más. Era una oportunidad. No para vengarme, no exactamente, sino para mostrarle, y tal vez a mí misma, que ya no era la misma persona que él había menospreciado. El evento que su empresa había contratado era grande, uno de los más importantes que habíamos manejado hasta entonces. Una gala corporativa para celebrar el lanzamiento de un nuevo producto, con cientos de invitados, prensa y una presión que podía sentirse en cada rincón de la oficina. Victoria me llamó a su despacho esa misma tarde, con su habitual mezcla de severidad y confianza. «Este evento es tuyo», dijo, sin rodeos, mientras me entregaba una carpeta repleta de detalles. «Tú lo lideras. Desde la planificación hasta la ejecución. No quiero excusas, no quiero errores. ¿Entendiste?» Me quedé helada. Liderar un evento de esa magnitud era algo que nunca había hecho. Hasta ahora, había sido la que coordinaba detalles, la que resolvía problemas en el último minuto, pero siempre bajo la sombra de alguien más. Esto era diferente. Esto era un voto de confianza, pero también una prueba. Asentí, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Miedo, emoción, duda, determinación. Todo a la vez. Los días previos al evento fueron un caos controlado. Pasé noches sin dormir, revisando listas de invitados, negociando con proveedores, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. El menú, las decoraciones, la música, incluso la iluminación. Todo tenía que ser impecable. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba él. No sabía si me reconocería, si siquiera recordaría aquel día en el restaurante. Para él, probablemente yo había sido solo una mesera más, una cara borrosa en un mar de personas que no le importaban. Pero para mí, ese encuentro había sido un punto de inflexión, un momento que me había empujado a estar donde estaba ahora. La noche del evento llegó como un huracán. El salón estaba transformado. Luces suaves colgaban del techo, las mesas estaban cubiertas de manteles impecables, y el aroma de los platillos flotaba en el aire. Yo estaba en la parte trasera, con un auricular en la oreja, coordinando al equipo. Mi vestido, sencillo pero elegante, me hacía sentir como si por fin perteneciera a ese mundo. Pero no había tiempo para disfrutar del momento. Había un problema con el proveedor de flores, el DJ estaba retrasado, y uno de los meseros se había reportado enfermo. Corrí de un lado a otro, resolviendo cada crisis con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Entonces lo vi. Estaba al otro lado del salón, con un traje impecable, riendo con un grupo de ejecutivos. Su postura, su sonrisa, todo era igual que aquel día en el restaurante. Pero algo en mí había cambiado. Ya no sentía esa punzada de vergüenza. En cambio, sentía una extraña mezcla de confianza y curiosidad. ¿Qué pensaría si supiera que yo estaba a cargo de todo esto? No tuve tiempo de detenerme a pensar en él. El evento estaba en pleno apogeo, y cada segundo exigía mi atención. Pero entonces, justo cuando estaba revisando la lista de discursos con el coordinador, alguien tocó mi hombro. Me giré y ahí estaba.
Él. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara recordar de dónde me conocía. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la compostura. ¿Tú eres la encargada?, preguntó, con ese tono suyo, mitad arrogante, mitad curioso. Así es, respondí, con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarte? Me miró por un momento, como si tratara de descifrar algo. Luego, con una risita que me hizo apretar los dientes, dijo: Nada, solo quería asegurarme de que todo estuviera bajo control. Este evento es importante para nosotros, y no queremos que nada salga mal. Tú puedes con esto, ¿verdad? El aire se me atoró en la garganta. Era el mismo tono, la misma condescendencia. Pero esta vez, no estaba sirviendo mesas. Esta vez, yo era la que tomaba las decisiones. Respiré hondo y, sin dejar que mi sonrisa se desvaneciera, respondí: No te preocupes. Todo está bajo control. Disfruta de la noche. Se quedó mirándome un segundo más, como si no estuviera seguro de cómo interpretar mi respuesta. Luego se encogió de hombros y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Pero ese breve encuentro me dejó temblando por dentro. No de miedo, sino de algo más grande. Era como si, por primera vez, hubiera sentido el peso de mi propio poder. El resto de la noche fue un éxito. Los invitados aplaudieron, los discursos fueron impecables, y hasta el DJ, que llegó tarde, logró salvar la situación. Cuando todo terminó, Victoria me encontró en la cocina, supervisando la limpieza. Me puso una mano en el hombro y, sin decir mucho, solo asintió. Buen trabajo, fue todo lo que dijo, pero en su voz había algo que no había oído antes: respeto. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo las estrellas, sentí que algo había cambiado para siempre. No solo había liderado un evento importante. Había enfrentado a ese chico, aunque él no lo supiera, y había ganado. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Había algo más grande esperándome, algo que aún no podía ver con claridad, pero que sentía en cada fibra de mi ser. A la mañana siguiente, Victoria me llamó a su oficina de nuevo. Esta vez, no había carpeta ni contrato. Solo una propuesta que hizo que mi corazón se detuviera. Quiero que seas mi mano derecha, dijo, mirándome directamente a los ojos. No solo en este evento, sino en todo. La empresa está creciendo, y necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que no se rinda. ¿Estás lista para eso? No supe qué decir. Era más de lo que jamás había imaginado. Pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono en su escritorio. Victoria contestó, y su rostro cambió. Algo sobre un nuevo cliente, una oportunidad aún más grande. Y entonces, mencionó un nombre. El mismo nombre. Su empresa. De nuevo. El eco de las palabras de Victoria resonaba en mi cabeza mientras salía de su oficina. ¿Su mano derecha? La idea me mareaba, como si alguien hubiera abierto una puerta a un mundo que apenas empezaba a entender. Pero ese nombre, el de su empresa, seguía dando vueltas en mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Era él, otra vez. No podía ser casualidad. El universo, o el destino, o lo que fuera que movía los hilos de mi vida, parecía empeñado en cruzarlo en mi camino. Los días siguientes fueron una vorágine. Acepté la propuesta de Victoria, aunque no sin un nudo en el estómago. Ser su mano derecha no era solo un ascenso, era una responsabilidad que me obligaba a dejar atrás cualquier rastro de inseguridad. Tenía que aprender a pensar más rápido, a tomar decisiones más grandes, a liderar un equipo que, en algunos casos, me doblaba en edad y experiencia. Pero cada vez que sentía que el peso me iba a aplastar, recordaba aquel día en el restaurante, la forma en que él me miró como si no valiera nada. Eso era suficiente para enderezarme y seguir adelante. La nueva oportunidad que Victoria había mencionado por teléfono era un contrato enorme. La empresa de él, una firma tecnológica que estaba creciendo a pasos agigantados,
Quería asociarse con nosotros para manejar todos sus eventos corporativos durante el próximo año. Era un acuerdo que podía cambiarlo todo: más ingresos, más exposición, más presión. Victoria me puso a cargo de la negociación inicial, una prueba más de su confianza en mí. Pero también significaba que tendría que verlo de nuevo, cara a cara, esta vez en un terreno completamente diferente. La reunión estaba programada en sus oficinas, un edificio de vidrio reluciente que parecía tocar el cielo. Mientras subía en el ascensor, con mi portafolio en la mano y el corazón latiendo a mil, traté de recordarme quién era ahora. No era la mesera de delantal arrugado. Era la mujer que había organizado una gala impecable, la que había ganado el respeto de Victoria, la que estaba a punto de cerrar un trato que podía definir el futuro de la empresa. Pero aún así, una parte de mí seguía temiendo esa mirada suya, esa sonrisa que cortaba como un cuchillo. Cuando entré a la sala de juntas, él estaba allí, sentado en una de las sillas de cuero, hojeando unos papeles con aire despreocupado. Había otras personas en la mesa, ejecutivos serios con trajes caros, una asistente tomando notas, pero mis ojos se fueron directo a él. No parecía haberme reconocido aún, o tal vez simplemente no le importaba. Me presenté con voz firme, agradeciendo a todos por la oportunidad, y comencé a explicar nuestra propuesta. Hablé de nuestra experiencia, de nuestra capacidad para adaptarnos a sus necesidades, de cómo podíamos llevar sus eventos al siguiente nivel. Todo iba bien, hasta que él levantó la mano, interrumpiéndome. «Disculpa», dijo, con esa misma sonrisa que recordaba tan bien. «Todo esto suena muy bonito, pero, ¿de verdad crees que tu empresa puede manejar algo de este nivel? No quiero ofender, pero pareces, bueno, un poco fuera de tu liga». El aire se volvió denso. Los demás en la mesa se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. Sentí el calor subiéndome por el cuello, la misma sensación que había sentido en el restaurante meses atrás. Pero esta vez, no estaba sosteniendo una bandeja. Esta vez, tenía el control. Respiré hondo, manteniendo la calma, y lo miré directamente a los ojos. «Entiendo tu preocupación», respondí, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. «Pero déjame asegurarte que nuestra empresa no solo está preparada, sino que ya ha demostrado su capacidad en eventos de esta magnitud. Si tienes dudas, puedo mostrarte los números, los testimonios, o incluso invitarte a ver nuestro próximo evento en acción. Lo que no hacemos es prometer cosas que no podemos cumplir». Hubo un silencio. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas, y uno de ellos, un hombre mayor con gafas de marco grueso, asintió con aprobación. Él, sin embargo, solo se recostó en su silla, con una expresión que no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Molestia? No estaba segura, pero por primera vez, sentí que lo había descolocado. La reunión terminó con un acuerdo preliminar. Nos pidieron más detalles, pero el ambiente era positivo. Mientras recogía mis cosas, él se acercó, con las manos en los bolsillos y esa actitud suya que parecía gritar superioridad. «No te recordaba tan elocuente», dijo, con un tono que no supe si era burlón o genuino. «Nos conocemos de algún lado, ¿verdad?». Sonreí, aunque por dentro mi corazón latía como tambor. «Tal vez», respondí, encogiéndome de hombros. «La ciudad es grande, pero no tanto». No le di más detalles. No necesitaba saber quién era yo, no todavía. Pero mientras salía de ese edificio, con el contrato casi asegurado en mi portafolio, sentí una satisfacción que no había sentido nunca. No era solo por haber ganado la reunión. Era por haberlo enfrentado, por haberle demostrado, sin decirlo, que yo no era la persona que él creía. Esa noche, en la oficina, Victoria me esperaba con una botella de vino y 2 copas. «Brindemos», dijo, levantando su copa. «Por el trato, y por ti. Sabía que no me equivocaba contigo». Chocamos las copas, pero mientras bebía, mi mente estaba en otro lado. El trato era solo el comienzo. Si todo salía bien,
trabajaríamos con su empresa durante meses, quizás años. Y eso significaba que él y yo volveríamos a cruzarnos, una y otra vez. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Yo no era solo la encargada de un evento. Era alguien con poder, alguien que estaba construyendo algo más grande de lo que él jamás podría imaginar. Días después, mientras revisaba los detalles del contrato, recibí un correo inesperado. Era de él. Breve, directo, casi formal. Decía que estaba impresionado con nuestra propuesta y que quería reunirse conmigo personalmente para discutir detalles adicionales. Mi primer instinto fue desconfiar. ¿Qué quería? ¿Era una trampa? ¿O era, tal vez, una señal de que empezaba a verme de otra manera? El correo seguía abierto en mi pantalla, con sus palabras parpadeando como si tuvieran vida propia. Reunirme personalmente. No podía evitar preguntarme qué buscaba. ¿Era solo negocios? ¿O había algo más? La idea de sentarme frente a él, uno a uno, me ponía los nervios de punta, pero no de la misma manera que antes. Ahora no era solo la mesera que él había humillado, era alguien que había demostrado su valía, alguien que había ganado un lugar en la mesa. Y, sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo ese eco de inseguridad, como si su mirada aún pudiera hacerme sentir pequeña. Respondí el correo con un tono profesional, proponiendo un lugar neutral, un café en el centro, a media mañana, cuando el bullicio de la ciudad me daría un poco de coraje. Cuando llegó el día, me preparé con cuidado. Escogí un atuendo que me hacía sentir segura, un blazer oscuro y una blusa que no gritaba ostentación, pero que dejaba claro que ya no era la misma. Mientras caminaba hacia el café, con el sol calentándome la nuca, repasé mentalmente cada palabra que diría. No iba a dejar que me tomara por sorpresa. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con un café humeante frente a él, revisando su teléfono con esa postura relajada que parecía gritar confianza. Pero cuando levanté la mano para saludar y nuestros ojos se encontraron, algo en su expresión cambió. Fue breve, apenas un parpadeo, pero lo noté, un destello de reconocimiento, como si por fin estuviera conectando los puntos. Vaya, realmente eres tú, dijo mientras me sentaba, con un tono que intentaba ser ligero pero que llevaba un filo de curiosidad. La del restaurante, ¿verdad? No lo había captado hasta ahora. Forcé una sonrisa, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. No quería que esto se convirtiera en un juego de poder, pero tampoco iba a dejar que él marcara el ritmo. Han pasado algunas cosas desde entonces, respondí, encogiéndome de hombros. Pero sí, soy yo. Ahora, ¿de qué querías hablar? Él se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa suya que siempre parecía estar a medio camino entre la amabilidad y la burla. Directa al grano, ¿eh? Me gusta eso. Mira, quería hablar del contrato, pero también, no sé, curiosidad, supongo. No todos los días conoces a alguien que pasa de servir mesas a cerrar tratos como el que estás manejando. ¿Cómo lo hiciste? Su pregunta me tomó desprevenida. No era solo el tono, sino la forma en que me miraba, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas. Por un segundo, me pregunté si estaba siendo sincero o si solo buscaba una forma de descolocarme. Decidí ser honesta, pero sin darle todo. Trabajo duro, dije, sosteniendo su mirada. Y una oportunidad que supe aprovechar. No es más complicado que eso. Él asintió, pero no parecía del todo convencido. Cambió el tema al contrato, haciendo preguntas específicas sobre plazos, costos, logística. Respondí con seguridad, apoyándome en los números y los detalles que había memorizado. Pero mientras hablábamos, no podía evitar notar cómo me observaba, como si estuviera buscando una grieta en mi armadura. Cuando terminamos de discutir los puntos del contrato, se recostó en su silla y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Sabes, me equivoqué contigo aquel día», dijo de repente, casi como si las palabras se le hubieran escapado.
No lo digo para disculparme, solo, no esperaba verte aquí, haciendo esto. Es impresionante. No supe qué responder. Una parte de mí quería soltar todo lo que había sentido aquel día en el restaurante, la rabia, la humillación, el fuego que sus palabras habían encendido en mí. Pero otra parte, la que había aprendido a mantener la calma bajo presión, me dijo que no valía la pena. En lugar de eso, solo sonreí. Todos nos equivocamos a veces, dije, levantándome de la mesa. Gracias por la reunión. Te enviaré los ajustes al contrato esta tarde. Salí del café con una mezcla de emociones que no podía desenredar. Había esperado sentirme triunfante, como si hubiera ganado una batalla. Pero en cambio, sentía una extraña calma, como si hubiera cerrado un capítulo sin darme cuenta. Sin embargo, algo me decía que esto no era el final. Él seguía siendo parte de mi historia, de una forma que aún no entendía. Los meses siguientes fueron un torbellino. El contrato con su empresa se firmó, y nuestro equipo se convirtió en el encargado de todos sus eventos. Yo trabajaba más cerca de Victoria que nunca, aprendiendo los entresijos del negocio, tomando decisiones que afectaban a decenas de personas. Pero también empecé a notar algo. Él aparecía en casi todos los eventos. A veces solo para saludar, otras para hacer comentarios sobre el trabajo. Y cada vez, sus interacciones conmigo eran diferentes. Menos arrogantes, más respetuosas. No estaba segura. Una noche, durante un evento particularmente grande, lo vi de nuevo. Estaba en un rincón del salón, hablando con un grupo de inversionistas. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó su copa hacia mí, como si estuviera brindando. No supe cómo interpretarlo, pero algo en mi interior se removió. No era solo el pasado lo que me ataba a él, era el presentimiento de que nuestros caminos estaban más entrelazados de lo que quería admitir. Días después, Victoria me llamó a su oficina con una noticia que me dejó sin aliento. La empresa estaba creciendo tanto que ella planeaba abrir una nueva división, una que se enfocaría en eventos internacionales. Y quería que yo la liderara. No como su asistente, no como su mano derecha, sino como la directora de toda la operación. Es tu momento, me dijo, con una seriedad que me hizo temblar. Pero no va a ser fácil. Vas a necesitar todo lo que has aprendido, y más. ¿Estás lista? Asentí, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Esto no era solo un ascenso. Era un salto al vacío, uno que podía cambiar mi vida para siempre. Pero mientras salía de su oficina, con la adrenalina corriendo por mis venas, no podía evitar pensar en él. En cómo, sin saberlo, había sido el catalizador de todo esto. Y en cómo, muy pronto, nuestras posiciones podrían invertirse de una manera que nunca hubiera imaginado. El aire en la sala de conferencias era eléctrico, cargado de expectación. Las luces del techo reflejaban en la mesa de cristal, y el murmullo de los ejecutivos se apagó cuando Victoria entró, con su presencia imponente que siempre parecía llenar el espacio. Yo estaba a su lado, con un nudo en el estómago pero la cabeza en alto. Era el día de la presentación oficial de la nueva división internacional de la empresa, y yo, contra todo pronóstico, estaba a punto de ser anunciada como su directora. La chica que servía mesas, la que había soportado miradas despectivas y comentarios mordaces, estaba ahora a punto de tomar el timón de algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. La sala estaba llena de rostros importantes, inversionistas, socios, clientes clave. Y allí, en la primera fila, estaba él. Su traje impecable, su postura confiada, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la arrogancia de aquel día en el restaurante, ni siquiera la curiosidad de nuestras últimas reuniones. Había algo nuevo, una mezcla de sorpresa y, tal vez, un atisbo de respeto. O eso quería creer. Victoria comenzó a hablar, su voz resonando con autoridad mientras explicaba la visión de la nueva división. Habló de expansión, de innovación, de llevar nuestra marca a nuevos horizontes. Luego,
Hizo una pausa, y su mirada se posó en mí. Nada de esto sería posible sin alguien que ha demostrado no solo talento, sino una determinación inquebrantable, dijo, girándose hacia mí. Quiero presentarles a la directora de nuestra división internacional. Alguien que empezó desde abajo, que enfrentó cada desafío con valentía y que ha ganado este lugar con su propio esfuerzo. El aplauso llenó la sala, pero yo apenas lo escuché. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran oírlo. Me puse de pie, ajusté mi blazer y tomé el micrófono. Había practicado este discurso 1000 veces, pero ahora, con todos esos ojos sobre mí, sentí el peso del momento. Hablé de nuestra visión, de los planes para los próximos años, de cómo íbamos a transformar la industria. Pero mientras hablaba, mi mirada seguía volviendo a él. Estaba escuchando, realmente escuchando, y por primera vez, no vi burla en su rostro. Vi algo más. ¿Orgullo? ¿Incredulidad? No estaba segura, pero me dio fuerza para seguir. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos otra vez. Victoria me dio una palmada en la espalda, un gesto raro en ella, y susurró un bien hecho que me hizo sentir que el mundo entero era mío. Pero el verdadero momento llegó después, cuando la presentación terminó y los asistentes comenzaron a mezclarse. Él se acercó, con una copa de champán en la mano, y esa sonrisa suya que ya no me intimidaba. Vaya, dijo, deteniéndose frente a mí. Esto no lo vi venir. Directora, ¿eh? Supongo que debo felicitarte. Gracias, respondí, manteniendo mi tono neutro pero firme. Ha sido un camino largo. Él asintió, y por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero entonces, uno de los ejecutivos de su empresa lo llamó, y se alejó con un gesto que parecía casi una disculpa. Me quedé allí, mirando cómo se perdía entre la multitud, y sentí algo que no esperaba, alivio. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su reconocimiento. Lo que había logrado era mío, y nadie, ni siquiera él, podía quitármelo. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, mientras me instalaba en mi nueva oficina, con una vista que abarcaba la ciudad entera, recibí una noticia que me dejó sin aliento. La empresa de él estaba en problemas. Rumores de mala gestión, de decisiones arriesgadas que no habían dado frutos. Y entonces, llegó el golpe final. Su empresa estaba buscando una fusión para salvarse, y nosotros éramos los principales candidatos para absorberlos. Victoria me llamó a su despacho esa mañana, con una chispa en los ojos que conocía bien. Esto es grande, dijo, deslizando un informe sobre la mesa. Si cerramos esta fusión, no solo salvaremos su empresa, sino que consolidaremos nuestra posición en el mercado. Y quiero que tú lideres la transición. Mi mente dio un vuelco. Liderar la transición significaba que, de una forma u otra, él terminaría trabajando bajo mi dirección. La ironía era casi demasiado perfecta. La mesera que él había humillado ahora sería su jefa. Pero en lugar de sentir triunfo, sentí una extraña mezcla de emociones. Había soñado con este momento, con demostrarle que estaba equivocado, pero ahora que estaba aquí, no era tan simple. No quería venganza. Quería algo más grande, respeto, no solo de él, sino de todos los que alguna vez dudaron de mí. Las negociaciones fueron intensas. Me senté frente a él y su equipo varias veces, discutiendo términos, estrategias, roles. Cada vez que hablaba, sentía su mirada sobre mí, pero ya no me hacía sentir pequeña. Al contrario, me hacía sentir poderosa. Y entonces, en la última reunión, cuando todo estaba a punto de firmarse, él me pidió hablar a solas. Nos quedamos en la sala de juntas, con la ciudad brillando a través de las ventanas. Él se veía diferente, más vulnerable, como si el peso de los últimos meses lo hubiera cambiado. Quiero decir algo, comenzó, con la voz baja. Aquel día, en el restaurante, fui un idiota. No sabía quién eras, ni lo que podías hacer. Y ahora, viéndote aquí, liderando todo esto,
solo quiero decir que lo siento. Y que estoy impresionado. Realmente. Sus palabras me golpearon como un trueno. Había esperado este momento, pero no así, no con esa sinceridad que parecía costarle tanto. Por un segundo, quise soltar todo lo que había sentido, la rabia, el dolor, la determinación que sus palabras habían encendido en mí. Pero en cambio, solo asentí. Gracias por decirlo, respondí, con una calma que me sorprendió. Pero esto no se trata de aquel día. Se trata de lo que viene ahora. Vamos a trabajar juntos, y espero que estés listo para darlo todo. Él sonrió, una sonrisa genuina esta vez, y asintió. Estoy listo, jefa. Esa palabra, jefa, resonó en mi pecho como una victoria silenciosa. No era solo un título. Era la prueba de que había llegado más lejos de lo que nadie, incluyéndome a mí, había imaginado. Mientras salía de la sala, con el contrato firmado en la mano y el futuro abierto frente a mí, sentí que el mundo entero se inclinaba a mi favor. No había terminado de escribir mi historia, pero por primera vez, sabía que yo era la que sostenía la pluma.